Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al programa Una Voz del Cielo. Hoy tenemos como título Mírame y tiene que ver con Dios, que miremos a Dios, que busquemos a Dios. Normalmente estamos acostumbrados a mirar a la altura de nuestros ojos. Miramos lo material, pero pocas veces miramos lo que más importa en la vida, que es lo espiritual. Así que el llamado de Dios va a ser para nosotros y un llamado a buscarle, a mirarle. Dice Isaías capítulo 45, versículo 22, lo siguiente. Dice así: Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo que está diciendo el pasaje es que hay un único Dios. No hay dioses que puedan suplantar a Dios, ni siquiera poder hacerle sombra. Por lo tanto, dice el pasaje que hay un solo Dios y es el único que nos ha creado. Nosotros debemos nuestra vida a Dios. Por lo tanto, dice, hay un solo Dios y hay un solo lugar donde alcanzar esa salvación. Dice, mirad a mí y sed salvos. Es decir, que solo buscando a Dios podemos encontrar lo que Él ofrece, y es la salvación de nuestras almas. Y el llamado es, dice, a todos los términos de la tierra, es decir, a toda la raza humana, sin importar lo que sean, lo que practiquen, la ideología que tengan. Todas las personas, si quieren encontrar salvación, tendrán que mirar a aquel que es el único Dios verdadero. Mirad a mí y sed salvos. Ahora también dice el Señor Jesucristo, decía allí en el libro de Mateo, en el capítulo 11 y en el versículo 28, dice así: Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Bueno, está hablando de el descanso del alma, por supuesto. Y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué causa una persona puede estar cargado? Y bueno, la Biblia enseña que la carga más grande que soporta o que lleva un ser humano es la carga del pecado. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 38, versículo 4. Dice allí, porque mis iniquidades, dice el salmista, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Es decir que el pecado es una carga muy pesada y a través de los años se va incrementando. Y como las personas no saben que hay una forma de liberarse de esta carga, siguen con esta carga toda la vida. Y esa carga, al ser cada vez más pesada, va demandando de nosotros mayor trabajo. Por eso dice el Señor Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas personas andan por el mundo con sus almas cargadas y no hallan descanso, no hallan una forma de descargar ese tremendo peso que a través de los años se va incrementando? Necesitamos sí o sí un lugar de descanso. El próximo versículo del pasaje que acabamos de leer dice allí en Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que estamos buscando es justamente el descanso del alma. Y dice, venid, llevad mi yugo sobre vosotros. Él nos está ofreciendo un yugo. ¿Y qué es el yugo? Bueno, el yugo es instrucción bajo disciplina. Esto tiene que ver con la siembra, con la arada, cuando se tenía que meter allí el arado en el campo
para hacer los surcos. Se ponía un buey que tuviera experiencia, que soportara la carga, que afrontara la fatiga del día de trabajo. Y a este buey se le ponía un buey joven, un buey que tenía que ser disciplinado y tenía que aprender. Entonces se cruzaba una madera entre los cuellos del buey viejo y del buey nuevo, el buey experimentado y el buey que tenía que aprender. Entonces este buey viejo, este buey experimentado, sabía por dónde tenía que ir y era el que soportaba el mayor peso. Por lo tanto, al otro buey solo le tenía que importar era el seguir ese camino que le mostraba el buey experimentado, y a su vez la carga del buey nuevo no era tan pesada porque la soportaba el otro buey. Esto es lo que está diciendo Jesús, que nosotros nos unamos a Él, que pongamos nuestro yugo, que ese palo espiritual que nosotros necesitamos ponernos es ponerlo sobre nuestra cabeza y ponernos a las órdenes del disciplinador que es nuestro Cristo. ¿Y qué beneficios vamos a obtener? Bueno, dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, yugo bajo disciplina, instrucción bajo disciplina. Dice que soy manso y humilde. Él nos aceptará soportar esa carga, aceptará llevar adelante la disciplina para nosotros que estamos aprendiendo. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Verdad que nuestra alma está cargada por el paso del tiempo, los pecados que se han ido acumulando y que nos llevan como esa mente cargada que va pensando todas las cosas que hemos hecho? Por tanto, se van renovando en nuestra mente y eso nos provoca mayor dolor, mayor carga, y vamos transportando esta carga por los años. Por eso Jesús nos llama a unirnos a Él, a llevar ese yugo que Él nos ofrece. Y dice Mateo 11:30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, Él lleva todo el peso de la carga. Por lo tanto, Él desea cargar nuestro pecado, que es eso que nos provoca tanta angustia y sufrimiento, y a través de los años vamos llevando esa carga y cada vez es más pesada parece, y el trabajo es mayor, el esfuerzo es mayor. Dice, échalo sobre mí, dice Jesús, y vas a ver lo que va a pasar. Dice que su carga dice, su yugo es fácil y ligera su carga. Dice también el Salmo 55:22, dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Si nosotros queremos unirnos a Jesús, queremos cargar sobre Él nuestros pecados, es un llamado de Dios. Dice, echa sobre Jehová tu carga, echa esa carga sobre Jesús. ¿Qué necesidad tienes en tu obstinación tal vez, en tu orgullo, seguir cargando esa pesada carga de tu pecado que cada vez te demanda más trabajo, porque los pecados se van aumentando, no se van disminuyendo? Entonces el esfuerzo para transportar esa carga cada vez es mayor y el peso del alma cada vez duele más y demanda mayor sacrificio llevar esta carga. Así que Dios nos llama en esta hora a mirar a Él. Mirad a mí y sed salvos, dice todos los términos de la tierra. Así que nos invita a Dios a echar esa carga, a unirnos a Jesús con ese yugo que Él propone. Y entonces dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Y también podemos encontrar allí un pasaje de la Biblia donde nos habla de esta necesidad de ir a Jesús para hallar ese descanso, para hallar esa posibilidad de encontrar ese nuevo alimento, esa sustancia espiritual que pueda irrigar en nuestra vida y al ser quitado nuestro pecado podamos llevar fruto, llevar una nueva vida y una nueva esperanza con un gozo y una paz que solo Cristo puede dar. Jesús le decía allí en Juan capítulo 15, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros.
como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Allí Jesucristo está hablando de un árbol que tiene un tronco del cual salen las ramas, a lo cual acá le llama pámpanos. Esas ramas se nutren del tronco y entonces esa nutrición que les lleva esa savia que les permite alimentarse, las ramas les permite llevar hojas, le permite llevar flores y finalmente dar fruto. Ahora, ¿qué pasaría si tomamos un serrucho, una sierra y cortamos esa rama? Esa rama deja de recibir ese alimento que venía desde el tronco y entonces esa rama al ser cortada muere por falta de alimento y entonces cae al suelo y está esperando ahora para ser juntada, porque esa rama se secará y el próximo proceso de esa rama es el fuego. Y entonces Jesús está llevándonos a la parte espiritual. Nos está diciendo que si no nos unimos a Él, nuestras vidas seguirán sin vida, esperando aquel momento en que seamos recogidos para ser lanzados al infierno, porque es el lugar donde merece todo pecador que ha ofendido a Dios y está lejos de Dios. Pero Dios nos llama a unirnos a ese tronco, que es Él mismo, es ese tronco. Por eso leímos, permaneced en mí y yo en vosotros. Qué hermosa unión entre Cristo y el pecador. Dice, como el pámpano, como la rama no puede llevar fruto por sí mismo. Dice, si no permanece en la vid, allí en ese tronco. Dice, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y qué triste será el fin de aquellas personas que no han mirado a Dios para ser salvos, que no se han unido a la vid que es Cristo para encontrar esa salvación, esa vida espiritual que solo Cristo le puede dar. Por lo tanto, va a explicar qué va a pasar con esas ramas que se han sacado, que se han cortado de ese tronco, de esa vid. Dice Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Qué triste vida, o qué triste destino, mejor dicho, es el de aquellas personas que no han ido a Dios para encontrar la salvación, para que ese peso de pecado sea quitado y echado sobre Jesús, para que esa unión con Cristo les dé una nueva vida, una nueva esperanza y les permita llevar fruto y entonces no tener que llevar ese pesado yugo, esa carga que Cristo nos está entonces llamando a mirarle. Así que nosotros que estamos acostumbrados a mirar solo lo material, poner nuestra mira en las cosas materiales, cuánto me falta, qué tengo que alcanzar, cuál es mi próxima meta, pero nuestra mirada horizontal nos hará perdernos la verdadera mirada, que es la mirada espiritual. Dios dice, mírame, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Así que allí el apóstol Pablo está hablando de un cazador que tiene un arma con una mira telescópica y entonces él tiene que apuntar con esa mira hacia el blanco y allí hará su disparo. Pero primero necesita apuntar hacia lo más importante que él quiere alcanzar. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que debemos poner nuestra mira, debemos mirar hacia arriba, dejar de mirar tanto lo material, tanto lo superficial, lo que se va a degradar, lo que con el tiempo pierde valor. Y pongamos nuestra mira más arriba, mirando allá, dice, poned la mira en las cosas de arriba. Es un llamado a buscar las cosas espirituales, como dice Colosenses 3:2, lo vuelvo a leer, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y qué importante es saber mirar a Dios.
Y entonces cuando ponemos esa mirada hacia arriba, ¿hacia dónde tenemos que poner esa mira? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar? La carta a los Hebreos nos dice, Hebreos capítulo 12, versículo 2, ¿hacia dónde debemos mirar? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Allí comienza diciendo, puesto los ojos en Jesús, y termina, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiere decir que nuestros ojos estarán mirando a Jesús. Dice que es el autor y consumador de la fe que salva. Él es el autor, Él es el que le da origen a la fe. Y no solo eso, sino que Él consumó, terminó el proyecto de Dios para que el pecador alcance esa salvación. ¿Y cuál era el proyecto de Dios? Dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que la cruz era ese proyecto de Dios y Él es el autor. Jesús es el autor de ese proyecto y dice, y no solo eso, sino es el que realizó la obra. Él realizó ese proyecto, lo llevó a la realidad, lo hizo efectivo. ¿Y cuándo lo hizo efectivo? Y fue en la cruz. Y dice que Él se gozó en la cruz. ¿Y por qué se gozó si era un lugar de sufrimiento, un lugar de castigo? Y se gozó porque ese trabajo, ese proyecto, esa obra, podía alcanzar a todos los que pusieran sus ojos en Jesús. Porque Él es el autor, Él es el diseñador, pero también Él es el ejecutor, el que llevó adelante ese proyecto, la obra de la cruz. Por lo tanto, debemos mirar a Cristo. Y qué maravilloso es pensar que Cristo también se gozó porque estaba cumpliendo con el plan del Padre. Así que ahora está sentado a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. ¿Y qué está haciendo allí? ¿Qué está haciendo allí sentado? Porque el autor nos decía allí en Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba. Hebreos 12:2 decía, allí donde está Jesús. ¿Y por qué tenemos que mirar a Jesús? Justamente por todo lo que estamos hablando. Pero mejor dicho, o mejor lo dice Hebreos capítulo 7, versículo 25. Dice así, por lo cual puede también, hablando de esta persona que está a la derecha, hablando de Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Primeramente, dice que si nosotros miramos allí a la derecha del Padre, nos encontramos con Jesús, el autor y consumador de la fe, el que llevó adelante una obra que puede permitir a cada pecador alcanzar la salvación. Así que si miramos a Jesús y vamos a Él en arrepentimiento, buscando ese perdón que solo Cristo nos puede dar, puede aliviar esa pesada carga, ese peso del alma que llevamos tras los años y que cada vez nos da un trabajo mayor. Dice que por lo cual, dice, mirando a Jesús, ¿qué puede hacer Él? Dice, puede salvar, dice, también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Es decir, si queremos acercarnos a Dios, dice, por Él se acercan a Dios. No hay otra forma de acercarse a Dios. Así que nos invita a Dios en esta hora a mirarle. ¿Qué quiere decir mirarme? Él dice, mírame, mírame, mírame. Y Él está diciendo, búscame para hallar la salvación de tu alma. Antes que vayas a ese lugar donde irán todas las ramas cortadas de Dios, al fuego del infierno. Dice, mírame. Ese pecado te llevará a un lugar de condenación, pero mírame, búscame, halla en mí salvación, echa sobre mí tu carga. Jesús invita a echar esa carga sobre Él. Y entonces dice, hallaréis descanso
para vuestras almas. Y aquí dice que si miramos a Jesús con nuestra mira hacia arriba, miramos a Jesús que está a la diestra del Padre y le pedimos salvación, dice, Él justamente nos dará esa salvación que necesitamos. Nos sacará esa carga, nos sacará ese peso que nos lleva a la condenación eterna. Y entonces dice que una vez que nos quite ese peso, que hallemos salvación en Él, podemos llegar a Dios a través de Él, pero dice que a su vez Él siempre estará intercediendo por nosotros. Así que luego que nos salve, estará allí pendiente de nosotros y estará cerca de Dios para interceder por nosotros continuamente, por siempre jamás. Así que mírame, dice Dios, mírame a mí para ser salvo. No hay otro Dios, no hay otra forma de alcanzar salvación. Y la salvación está en Jesús. Allí es donde debemos poner nuestra mira, nuestros ojos puestos en Jesús. Así que al llamado de Dios de mírame, tienes que actuar. ¿Y qué vas a hacer? Debes responder a ese llamado de Dios, a mirar a Jesús, a buscarle a Jesús para hallar la salvación del alma, encontrar el perdón de Dios y alcanzar la vida eterna antes de que seas echado en ese lugar de tormento, ese lugar de fuego eterno. Dios te llama a mirarle ahora que hay tiempo. Así que si quieres mirar a Jesús, una forma de mirarle, la única forma de mirarle es a través de reconocer que has pecado contra Dios y que necesitas salvación porque tu alma está cargada con el peso de tu pecado. Así que pídele a Jesús, habla con Él, habla con tu boca, con tu voz y manifiesta en ese corazón que realmente lo que estás diciendo es genuino y es real. Y dile a Jesús que te perdone, que reconoces que has pecado, que has ofendido a Dios. Abre tu corazón a Jesús, invítalo a entrar en tu vida, únete a Él, como ese pámpano que necesita ese tronco, ese lugar para recibir el alimento necesario, para recibir vida. Así que si te unes a Jesús, alcanzarás la vida eterna. Dile a Jesús, sálvame Jesús, sálvame de la condenación eterna. Quiero que en este momento entregarte mi vida para recibir una nueva vida, la vida eterna que solo tú me puedes dar. Recibe a Jesucristo en tu corazón, déjalo entrar en tu vida y entonces responderás a ese llamado de Dios que dice, mírame, búscame para hallar la salvación del alma. Que el Señor te bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Hasta entonces.